Neuralgia del trigémino. Los dos trastornos de pares craneales más comunes son la neuralgia del trigémino y la parálisis de Bell. Son los más comunes, ¿no? En la práctica clínica. La neuralgia del trigémino también se le acuñó el nombre de tics dolorosos. ¿Por qué? Porque, número uno, el nombre doloroso, obviamente, ¿no? Origina dolor en la distribución del nervio trigémino. Y aquí les hago una pregunta con relación al dolor. ¿Cuál es la rama del trigémino más afectada en la neuralgia del trigémino? Lo estuvimos viendo atrás en el pequeño resumito que le hice, ¿no? Con relación a los pares craneales. De las tres ramas, oftálmica, ¿verdad? Oftálmica, maxilar o maxilar superior y maxilar inferior o mandibular, ¿cuál es la que se afecta en la mayoría de los casos? ¿Cuál sería de esas tres? Si le sale a ustedes, por ejemplo, un examen de residencias. Eso lo mencionamos en la clase que le hablé, ¿no? De los pares craneales. Vamos a ver, ¿en dónde? ¿Cuál es la más frecuente lesionada? La que más se lesiona es una neuralgia del trigémino, por ejemplo. ¿Cuál es la rama más lesionada en este tipo de alteración? La más frecuente es la maxilar. Recuerden la maxilar. Maxilar. La maxilar, ¿eh? Maxilar. Maxilar superior en caso de. Para ser más específico, ¿no? La maxilar superior. Recordar eso. Maxilar. Bien. ¿Por qué llaman tics? Porque el dolor es repentino, dura segundos o minutos. Y cuando el paciente lo tiene, le origina gesticulaciones en la cara. El paciente hace movimientos estereotipados una vez tiene los dolores. Gesticulaciones, gesticula el paciente. Se llaman tics dolorosos. También le llaman neuralgia del trigémino, tics, los tics dolorosos. Bien. También conocida como tic doloroso. El paciente siente mucho dolor de forma repentina, dura segundos o minutos, menos, miren, 1 o 2 minutos. El paciente como gesticula, pues se llaman tics, tic doloroso. El paciente tiene paroxismo de dolor muy intenso que abarcan los labios, las encías, los carrillos, el mentón y en raras ocasiones la región superior, porque la que menos se afecta es la región oftálmica. La que más afecta es la maxilar. El dolor es muy característico y rara vez dura más de 1 segundo o minuto. Miren, de 1 a 2 minutos. Pero son de forma repetida varias veces, ¿no? El paciente tiene varias crisis de dolor. Miren que esas crisis duran segundos o minutos, 1 o 2 minutos. A diferencia de las cefaleas que duran más tiempo. Pueden confundirse. El diagnóstico diferencial de una neuralgia del trigémino es, por ejemplo, la migraña o la cefalea en racimo, que pueden simular una neuralgia del trigémino. Sin embargo, el dolor no es repentino y es más duradero en las migrañas, en las cefaleas primarias, ¿no? En la neuralgia del trigémino, el dolor es de forma repentina, urente, lacinante, que dura segundos o unos pocos minutos. Bien, ¿qué es lo característico de la neuralgia del trigémino? Los paroxismos, es decir, esas crisis de repente que aparecen, pueden ser de forma aisladas o en grupos. Reaparecen a menudo durante la noche o el día, o varias veces por semana. Es decir, aislada puede ser una vez por semana, o puede aparecer varias veces por semana o varias veces en un día. En ocasiones surgen de manera espontánea o con movimientos de las áreas afectadas, como el hablar, la masticación o la sonrisa, ¿no? Donde utilizamos los músculos de la masticación, por ejemplo. Y entonces el paciente presenta una exacerbación o inclusive pueden presentarse de forma momentánea o espontánea cuando el paciente hace algún tipo de gesto. Un signo que es esencial de la neuralgia del trigémino es que en la exploración física, buscando cualquier otro dato objetivo de lesión nerviosa, no hay. Es decir, cuando yo busco algún dato, por una lesión, por ejemplo, vamos a decir, un trauma, una laceración, algo que me oriente a una alteración propia, sensitiva, de la cara, no se evidencian datos. Esto es típico de la neuralgia del trigémino porque es algo que es del nervio, ¿no? Es una alteración nerviosa.
una excitabilidad del nervio, se habla de una excitabilidad. Afecta sobre todo a sujetos en la madurez adulta, en la vida adulta madura, en ancianos. Bien, madurez de la vida y ancianos. El trastorno es 60% más frecuente en mujeres. Bien, afecta más a mujeres. ¿Y de qué lado es más común? Del lado derecho. Ya tenemos ciertos datos muy clásicos de la neuralgia del trigémino. La rama maxilar es la que más afecta con mayor frecuencia a mujeres, principalmente el lado derecho. Eso lo estuvimos viendo en la parte de pares craneales. El dolor característico es de forma repentina. Bien, de forma repentina, es lacinante, exquisito, como llaman mucho. Le origina gesticulación en la cara del paciente, hace gesticular al paciente, por eso se llaman tics doloroso. Las crisis duran muy poco, recuerden, segundos o 1 o 2 minutos. El dolor puede persistir semanas o meses, es decir, las crisis ya pueden ir y venir varias semanas o meses. O algunos pacientes muestran remisión espontánea, algunos pacientes. Los síntomas son consecuencia de la afectación de una de esas 3 ramas, de la distribución, ¿no?, del nervio trigémino. Se habla mucho de que se debe a generación de potenciales de acción, es decir, una especie de hiperexcitabilidad de forma ectópica a nivel del nervio, de las fibras aferentes, de esa distribución craneal del nervio trigémino. Hay un dato muy importante que quiero que se aprendan. ¿Cuál es la causa más común de la neuralgia del trigémino? La causa más común de la neuralgia del trigémino es la compresión de la raíz del nervio trigémino por un vaso sanguíneo. Bien, ¿cuál es el vaso sanguíneo que más afecta el nervio trigémino? Es la arteria cerebelosa superior. Bien, por eso lo marco aquí. Muy a menudo se debe a esta arteria cerebelosa superior. Comprime las raíces nerviosas del trigémino y entonces provoca las crisis de dolor. Bien, puede ser una vena flexuosa, también una vena flexuosa, pero la más común, arteria cerebelosa superior. Bien, es el origen de la mayoría de los casos de neuralgia del trigémino. Compresión por un vaso sanguíneo de las raíces nerviosas, como se ve en esta imagen que tengo acá, en esta imagen, ¿no? Una de las cirugías que se hace, vamos a ver más adelante, es una incisión a nivel occipital, una craniotomía a nivel occipital, donde se puede descomprimir el nervio y la arteria, descomprimir el nervio de la compresión de esa arteria, ¿no?, que está comprimiendo. Recuerden, la arteria cerebelosa superior, no posterior inferior, arteria cerebelosa superior. Arteria cerebelosa superior es la causa más común de neuralgia del trigémino. Bien, una compresión por un vaso sanguíneo. La compresión de la raíz por un vaso sanguíneo, ¿verdad? Para ser más específico. El diagnóstico diferencial debe hacerse, obviamente, de causas de dolor en la cara y la cabeza y de dolores que surgen en la región maxilar, como dolores dentarios a los dientes o en los senos paranasales. Por ejemplo, una sinusitis puede simular también una neuralgia del trigémino. Por ejemplo, el dolor por migraña o la cefalea en racimo tiende a ser profundo y constante y es más duradero que la neuralgia del trigémino. Estos dos tipos de dolor duran horas. Bien, los dolores de cabeza como la migraña o la cefalea en racimos. Y hay ciertas características que ya estuvimos viendo en la parte de cefalea, ¿verdad? Tanto de la migraña como de la cefalea en racimos. La arteritis de temporal. Esto es muy importante porque la enfermedad, la neuralgia del trigémino, se da en personas envejecientes principalmente y en mujeres. Y la arteritis de la temporal es característica de ancianas, mujeres por encima de los 60 años, mujeres, ¿no? Es característica de este tipo de pacientes, la arteritis de la temporal. Ahora, hay un dato que es característico de la arteritis de temporal y es la claudicación mandibular. Ojo, los pacientes con una neuralgia del trigémino también pueden presentar una claudicación mandibular. Pueden presentar. Pero le pone una paciente añosa, más de 60 años, que tenga cefalea,
que tenga dolor muscular, como se asocia a la arteritis temporal, mialgias, ¿no? Dolor muscular, fiebre, puede tener febrícula inclusive, y elevación de eritrosedimentación, la BCG, velocidad de eritrosedimentación, hay que pensar en una arteritis temporal. Pero esta puede simular, puede simular una neuralgia del trigémino. La arteritis temporal también provoca amaurosis fugaz en algunos pacientes por lesión de nervio óptico, lesión, perdón, de la arteria retiniana, no de nervio óptico, de la arteria retiniana. Lo vamos a estar viendo en el apartado de reumatología, en la parte de vasculitis, la enteritis de células gigantes o de la temporal. Esto es muy importante porque simula una neuralgia del trigémino. Pero sin embargo, la enteritis temporal se asocia a mialgias, síntomas analizados como pérdida de peso, fiebre, y hay elevación de los marcadores de inflamación como la BCG o la velocidad de eritrosedimentación. Si la neuralgia del trigémino entonces se presenta en un adulto joven, y más si es de forma bilateral, hay que pensar en una entidad muy famosa que es la esclerosis múltiple. Hay que descartarla, porque es común, la vamos a estar viendo más adelante. Recuerden, si la neuralgia del trigémino se presenta en un paciente joven de forma bilateral, una de las enfermedades que hay que descartar o considerar es la esclerosis múltiple. Bien, recuerden que la neuralgia del trigémino es más común en pacientes de mayor edad y es unilateral, principalmente del lado derecho. La neuralgia del trigémino afecta más el lado derecho. Bien, cuando es un joven, una mujer, por ejemplo, joven, bilateral, entonces habemos que pensar en una esclerosis múltiple. Tratamiento. Recuerden que el tratamiento de referencia, el más efectivo para tratar la enfermedad, valga la redundancia, es la carbamazepina. Resulta eficaz, y no en todos los pacientes resulta eficaz, pero tiene un buen porcentaje. Entre un 50 a 75% de los pacientes mejoran con el uso de carbamazepina. La dosis inicial debe ser de 100 miligramos con la comida para evitar efectos secundarios como náuseas y vómitos y aumentarse de forma progresiva cada 1 o 2 días hasta conseguir un alivio del dolor. Es decir, cuando ese dolor tenga un alivio, por ejemplo, cuando el dolor empieza a disminuir más del 50%, la crisis dolorosa, ¿no? Se debe aumentando hasta que la crisis dolorosas, vayan cediendo. Va de 100 miligramos al día, una sola dosis, pero va aumentándose a 100 miligramos por día cada 1 o 2 días, en caso de que la paciente no presente remisión. Ahora, la mayoría de los pacientes tienen una buena respuesta con un tratamiento de sostén que va a 200 miligramos cada 6 horas. Hay que tener en cuenta que la carbamazepina es mielotóxica y puede provocar agranulocitosis y también muchos pacientes desarrollan trombocitopenia también. Hay que tener en cuenta eso de la carbamazepina, que es un fármaco mielotóxico. Puede provocar agranulocitosis y puede provocar trombocitopenia. Hay casos de pacientes que han tenido sangrado grave por el uso de carbamazepina. Aquí vemos, dentro de los efectos secundarios más importantes son el mareo, la inestabilidad que se asocia también a cansancio, sedación y en raras ocasiones a granulocitosis, que es uno de los efectos secundarios más temidos. La granulocitosis con trombocitopenia. Es mielotóxica la carbamazepina. En caso de que el paciente presente estos efectos secundarios, se puede sustituir por la oscarbazepina, que no es menos mielotóxico y tiene menos efectos secundarios que la carbamazepina. Sin embargo, tiene menos eficacia terapéutica que la carbamazepina. La carbamazepina es el tratamiento de referencia para la neuralgia del trigémino. La oscarbazepina se utiliza a dosis de 300 a 1200 miligramos cada 12 horas. Bien. Ahora, si el tratamiento con carbamazepina resulta eficaz, se debe ir valorando, retirarlo de forma escalonada. ¿Por qué? Porque los pacientes cuando se retiran de repente pueden tener crisis convulsiva secundaria al retiro brusco de la carbamazepina. Recuerden que es un anticonvulsivante. Otras opciones de tratamiento, aunque son menos eficaces que la carbamazepina, son la lamotrigina, 400 miligramos al día, el difenylamtoinato,
que es de 300 a 400 miligramos al día, o también puede utilizarse baclofeno solo o combinado con un anticonvulsivo, como por ejemplo con la carbamazepina. Aunque el problema del baclofeno es que origina sedación frecuentemente y origina también náuseas y vómitos también, y entonces potencia los efectos secundarios de la carbamazepina. Si el tratamiento farmacológico falla, no resulta, la única opción que tiene ese paciente es el tratamiento quirúrgico. Cuando falló, debe ofrecerse el tratamiento quirúrgico. Actualmente, el método más frecuente es la descompresión microvascular. Bien, alivia la presión del nervio trigémino sobre su salida en la protuberancia anular. Se hace un procedimiento, como ven aquí en la imagen, en el dibujo, una cranectomía suboccipital. Se descomprime el nervio en su salida en la protuberancia, o también cuando el paciente presente, obviamente, la causa más común, que es por la compresión de un vaso sanguíneo, ¿verdad? También se realiza este procedimiento, una cranectomía suboccipital, y se descomprime el nervio en su salida. El procedimiento quirúrgico tiene una eficacia de más de un 70%. Y tiene una tasa baja de recurrencia en los sujetos que responden al tratamiento quirúrgico. Miren que tiene un 70%, más de un 70%, ¿no? Todo paciente donde falló el tratamiento terapéutico, farmacológico, debe ofrecerse el tratamiento quirúrgico. El más frecuente en la actualidad es la descompresión microvascular. La sombreo aquí porque pueden hacer una pregunta, ¿no? La descompresión microvascular. Neuropatía del trigémino. Hay otro concepto que es el llamado neuropatía del trigémino. Cuando hablo de neuropatía, esto es un concepto, vamos a decir, donde hay una lesión propia del nervio. En la neuralgia del trigémino, muchos casos son idiopáticos. Algunos casos son idiopáticos. Bien, algunos casos son idiopáticos. Ahora, cuando se habla de neuropatía del trigémino, se debe a un agente externo, a un agente externo. Esto pueden ser, por ejemplo, esclerosis múltiple con la formación de gliosis, apoplejías, eventos vasculocerebrales, linfomas, neurinomas, tumores, ¿no? Lesiones preganglionales como tumores, metástasis, lesiones del ganglio de Gasser como infecciosas, por ejemplo, el neurinoma del trigémino, el herpes zóster, por ejemplo, la lepra también suele afectar el nervio trigémino. Lesiones en la parte periférica, aquí vemos la lepra, sarcoidosis, síndrome de Sjögren, Guillain-Barré, traumatismo, carcinoma nasofaringio. Ven que es un agente externo, algo externo, ¿no? Fármacos también afectan el nervio trigémino, provoca una neuropatía. Ahora, a diferencia de la neuralgia, en la neuropatía del trigémino el paciente sentirá corrientazos, calambres y corrientazos en la distribución del nervio trigémino, que este es el síntoma clásico de una neuropatía. La mayor parte de ellos provoca pérdida de la sensibilidad en la cara. También muchos pacientes presentan pérdida de la sensibilidad, a diferencia que de la neuralgia. ¿Qué es la neuralgia? Es el dolor, ¿no? Esto es una diferencia también entre neuropatía del trigémino y neuralgia del trigémino. En la neuropatía puede haber pérdida de sensibilidad, pero en la neuralgia, ¿qué hay? Hay aumento de la sensibilidad, hay dolor. Esto es una diferencia entre neuropatía y neuralgia. Hay debilidad de los músculos mandibulares también. Estos pacientes tienen debilidad de los músculos. Y debemos siempre pensar en causas infecciosas, como herpes, la forma aguda o posherpética, o la lepra, que le encanta el nervio trigémino. Hay tumores también de la fosa craneal media, como los meningiomas, tumores del nervio trigémino, como los schwannomas, o tumores de las bases del cráneo, las metástasis, que pueden afectar el nervio trigémino, provocando signos motores y signos sensitivos. Recuerden, los pacientes presentarán también parestesias, calambres, gestación de corrientazo, como dicen mucho, en los que tienen neuropatía del trigémino. Bien, un dato muy notorio es la pérdida de sensibilidad de la cara, que orienta más a la neuropatía que a una neuralgia. Cuando hablo de neuralgia es un dolor, ¿no? Dolor nervioso. Las lesiones del seno cavernoso pueden afectar la primera rama y la segunda, es decir,
oftálmica y maxilar. Y las lesiones de la hendidura esfenoidal pueden afectar la primera rama, como la rama oftálmica. La siguiente alteración nerviosa craneal, de pares craneales, que es más común inclusive que la neuralgia del trigémino, es la parálisis de Bell. Recuerden que la parálisis de Bell es una forma de parálisis idiopática periférica. Parálisis idiopática periférica. Cuando hablo de parálisis de Bell, hablo de parálisis idiopática, ¿no? Facial periférica. Parálisis de Bell, que es la forma más común de parálisis facial. La forma más común de parálisis facial, la parálisis de Bell. Y vamos a ver cuáles signos característicos, ya estuvimos viendo en la parte de pares craneales, cuáles signos característicos presenta la parálisis de Bell. Yo mencioné dos en el apartado de pares craneales, alteraciones de pares craneales que estuvimos viendo creo que fue hace como 3 días atrás. ¿Cuáles eran esos signos característicos que aparecían en la parálisis periférica? Como por ejemplo una parálisis de Bell. ¿Cuáles son esos signos característicos? Este que ustedes ven acá. ¿Cuál sería ese, por ejemplo? Hay alteración del músculo orbicular del párpado, no se cierra y el ojo aparece así. La esclera solamente se ve, ¿no? ¿Cuál sería este signo? Que es clásico de la parálisis de Bell. Ya prácticamente le dije, ¿no? El signo de Bell, ¿no? El signo de Bell. Y otro es el signo de negro, que el ojo se ve en búsqueda, buscando hacia arriba, ¿no? Signo de Bell y signo de negro, que no suelen aparecer en la parálisis central. Recuerden, cuando se habla de parálisis de Bell, se habla de parálisis periférica idiopática. Las parálisis centrales solamente afectan la mitad inferior de la cara y se debe a eventos vasculocerebrales, tumores. Se debe a una causa. Bien, cuando hablo de parálisis de Bell, hablo de parálisis facial idiopática y es de tipo periférica. Es la forma más común de parálisis facial. El comienzo típicamente es brusco y como norma general, los pacientes suelen alcanzar un máximo de debilidad pasadas las 48 horas. Y cuando pasan las 48 horas, ya empiezan a recuperar un poquito la movilidad de la cara, los músculos, ¿no? Empiezan a recuperarse. 1 o 2 días antes de la parálisis, el paciente presenta dolor detrás del oído, pero detrás del oído. El facial inerva la región posterior del pabellón auricular y los pacientes pueden tener dolor de oído detrás del oído, no en el oído, detrás del oído, detrás del oído, la región postauricular, detrás del pabellón auricular, detrás. Suele haber pérdida unilateral de la sensibilidad gustativa. ¿De qué parte? De la parte anterior de la lengua. E hiperacusia. Una parte de la cuerda del tímpano es inervada también por el facial y pueden tener hiperacusia con anguacusia, que es la audición dolorosa, que puede aparecer en algunos pacientes antes de la parálisis. Recordar, otra vez, recalcando los signos clásicos de la parálisis facial de Bell, que es periférica. Hay desviación de la comisura labial al lado sano. Hay desaparición de las arrugas en la frente, desaparición del surco nasogeniano, signo de Bell, signo de negro, ¿no? Muy característico. Y también el paciente presentará una ausencia de los movimientos, obviamente, de la cara, tanto de la parte superior como de la parte inferior. Recuerden que afecta a ambas mitades, mitad superior y mitad inferior. En la forma aguda de parálisis de Bell, se debe a una inflamación del nervio facial, una irritación del nervio facial. Se pueden encontrar células mononucleares consistentes con una infección o con un mecanismo inmunitario. Recuerden que esta forma de parálisis es idiopática. Bien, ahora, se cree que hay ciertas reactivaciones virales que pueden estar involucradas en este tipo de parálisis. Recordando que esta parálisis es idiopática. Cuando hablo, por ejemplo, de una parálisis facial secundaria a un virus del herpes zóster, esto se conoce como síndrome de Rasmussen. Aquí se conoce la causa. Esto es un tipo de parálisis facial periférica, pero no es de Bell. No es de Bell. La forma de Bell es idiopática. Ahora, se ha evidenciado ciertos genomas, ciertos ADN de virales
en este tipo de parálisis también. Se cree que hay una consecuencia que podría ser, ¿no? Por ejemplo, se ha detectado DNA de virus del herpes simple tipo 1 en el líquido endoneural del nervio facial y en el músculo auricular posterior. Se cree que podría ser una causa en la mayoría de los pacientes, la reactivación de este virus en el ganglio geniculado. Ahora, la reactivación del virus de varicela zoster también se ha relacionado con la parálisis de Bell en 1/3 de los casos y podría ser una segunda causa frecuente. Bien, ¿cuál sería probablemente la causa más frecuente? Una reactivación del virus del herpes simple. Pero recuerden que esto es un tipo de parálisis facial idiopática. Bien, aquí habla de hipótesis. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de parálisis de Bell debe de hacerse con otras enfermedades que originan parálisis facial. Entre ellas la enfermedad de Lyme, una enfermedad transmitida por garrapatas producida por la bacteria Borrelia burgdorferi. Es una espiroqueta, la Borrelia burgdorferi, ¿no? Que provoca la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme provoca parálisis facial unilateral, pero puede ser bilateral. Debe descartarse en zonas endémicas, ¿no? Las garrapatas de género Isodex son las que transmiten la enfermedad. Debe descartarse en zonas endémicas. Aquí no hay enfermedad de Lyme. En Estados Unidos, en Boston, Massachusetts, hay enfermedad de Lyme. En ciertas regiones de México, por igual, en Arizona, en North Carolina también hay mucha enfermedad de Lyme, transmitida por garrapata del zorro, del oso también. Pero aquí no tenemos. Pero en los exámenes de residencia siempre suelen poner. El tratamiento es betalactámicos, ceftriaxona, cefalosporina de segunda y tercera generación, inclusive penicilina. El síndrome de Rassenbaum. Recuerden que el síndrome de Rassenbaum sí es provocado por una reactivación herpética en el conducto auditivo, en la rama auriculotemporal del nervio facial. Irrita esta rama y provoca parálisis facial. ¿Cómo se puede descartar que sea un síndrome de Rassenbaum o no? Haciendo una otoscopía, viendo vesículas en el conducto auditivo. Si vemos vesículas en el conducto auditivo, bueno, pensamos que es un síndrome de Rassenbaum, ¿no? Esto es muy importante. En la sarcoidosis y en el síndrome de Guillain-Barré hay parálisis facial bilateral. Vamos a hablar un poquito de la sarcoidosis en el tema de pulmón, pero vamos en neumología, ¿no? Y vamos a hablar un poquito del síndrome de Guillain-Barré en las clases posteriores acá en el módulo de neurología. No podemos irnos sin estudiar Guillain-Barré. La lepra, la diabetes, las enfermedades de tejido conjuntivo, el síndrome de Sjögren y la amiloidosis son causas de neuropatía del facial. Bien, pueden ser causas también, inclusive de parálisis facial. Síndrome de Merkenson-Rosenthal. Es un síndrome raro, se desconoce la causa, pero uno de sus componentes, que dicho sea de paso tiene una triada, que es parálisis facial idiopática. Miren que tiene parálisis de Bell, parálisis facial idiopática, lengua fisurada, como aparece aquí en pantalla, lengua fisurada, y el edema orofacial. Edema orofacial, aquí. Edema orofacial, lengua fisurada y parálisis facial idiopática. La combinación de estos tres se conoce como síndrome de Merkenson-Rosenthal. Bien, pues acaso se lo ponen en un examen de residencias. El diagnóstico de parálisis de Bell puede corroborarse clínicamente en aquellos pacientes con ¿qué? Presentación típica. Se presenta de forma repentina o antes de presentar la parálisis, presenta un dolor detrás del oído. Muy importante, o hiperacusia presentaron. Recuerden que el síndrome de Rassenbaum puede presentarse igual, pero este se debe a herpes, reactivación herpética. Por ende, el tratamiento con aciclovir está recomendado. En las parálisis idiopáticas no está recomendado el aciclovir. No se recomienda. Se recomienda la prednisona solamente. La presentación típica, ¿no?, de la parálisis de Bell, ausencia de factores de riesgo y de síntomas previos de otras causas de parálisis facial, ¿no?, descartando otras causas. Ausencia de lesiones cutáneas de herpes en el conducto auditivo, pues ya no sería una parálisis de Bell, sería un síndrome de Rassenbaum. Una valoración neurológica normal, a excepción del nervio facial, obviamente. Tratamiento. El tratamiento incluye oclusión del ojo durante el sueño para evitar la irritación corneal, masaje de los músculos debilitados y el tratamiento farmacológico
incluye los glucocorticoides, un ciclo de prednisona en dosis de 60 a 80 miligramos por día durante los 5 días primeros. Luego se va disminuyendo la dosis de 5 a 10 miligramos durante 5 días siguientes y reduciendo la dosis, ¿no? No se debe de retirar de forma brusca por el riesgo de provocar una insuficiencia renal aguda. El valaciclovir y el aciclovir solamente está recomendado cuando hay evidencia de infección herpética. Cuando no hay evidencia de infección herpética, no están recomendados los antivirales. Bien, los antiherpéticos como el valaciclovir o el aciclovir. En caso de que tenga lesiones herpéticas, el aciclovir sería ideal, 400 miligramos 5 veces al día por 10 días. 400 miligramos 5 veces al día por 10 días. Bien, si hay evidencia de infección herpética, solamente en ese caso. Y listo, muchachos. Hasta aquí fue la clase en el día de hoy. Mañana entonces continuamos con esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barré y terminamos con miastenia gravis, el tema de neurología. Bien, nos quedan esos 3 temitas. Esperamos mañana terminarlo para entonces el lunes iniciar con el módulo de cirugía en temas generales en cirugía. Bien, que por ahí tengo varios repasos también. Lo voy a colocar en las clases para que sea más provechosa. Nada, muchachos. Nos vemos en el día de mañana. Cuídense mucho y a la misma hora, a las 7. Mañana vamos a empezar más temprano, a las 7. Bien, vamos a subir la diapositiva de una vez, la clase de una vez. Pueden ver la otra, la pasada. La subí ahorita, pero voy a tratar de subir esta de una vez. Bien, nada, muchachos. Cuídense. Nos vemos en el día de mañana. Que la pasen bien.